Viscosidad. Varios elementos que consumimos hoy en día, líquidos o semilíquidos, depende mucho de la viscosidad o la consistencia del producto, como ser sopas, bebidas, caldos, etc. La viscosidad en una disolución se define como su resistencia al flujo cuando se somete a una acción de una fuerza o esfuerzo de cizalla. Para proseguir con la explicación vamos a aclarar un poquito lo que es la fuerza o esfuerzo de cizalla. Son dos fuerzas con la misma magnitud en sentido contrario con acción paralela y obviamente como estas están actuando en sentido contrario, estas fuerzas se van a anular. Ahora pasamos a definir en sí lo que es la viscosidad, ¿verdad? Y nos van a determinar esta fórmula. Para entender un poco mejor, vamos a tomar un ejemplo de dos placas en las cuales adentro tenemos un líquido a un determinado espesor. ¿Qué pasa si nosotros a esta placa le ponemos fuerza? Sometemos una fuerza. Esta es la placa móvil y esta se va a quedar quieta, esta es la inmóvil. ¿Qué pasa? El líquido que está dentro va a tender a desplazarse teniendo que de un estado inicial quieto va a desplazarse de esta manera. ¿Qué quiere decir al desplazarse de esta manera? Que la velocidad de la velocidad del líquido que está más cerca a la placa móvil va a ser mayor a la velocidad que de la placa inmóvil, siendo casi esta una velocidad cero. Ahora pasamos a explicar un poco mejor, un poco más grande. Cuando el líquido está en movimiento, existe una fuerza que va hacia allá, pero también hay una resistencia a esta fuerza, que nosotros también la conocemos como fuerza de fricción. A esto nosotros le vamos a llamar lo que es el esfuerzo de cizalla. Es una fuerza que se está ejerciendo a una determinada área, ¿verdad? Entonces este es nuestro esfuerzo de cizalla, pero también nos dice que la velocidad según el movimiento del flujo va a ir aumentando, ¿verdad? Entonces tenemos una velocidad inicial. Tomando una velocidad, la velocidad siguiente llegaría a ser a la velocidad inicial más una derivada o una diferencial de velocidad. O sea que esta velocidad no va a ser la misma a comparación de esta, va a tender a aumentar, su velocidad va a ser más grande. ¿Por qué? Porque el movimiento se está dando en este sentido. Ahora, ¿qué pasa si llevamos esto a un eje Y y eje X? Tendemos a tener este tipo de velocidad, ¿no? En ambos casos, esta velocidad va a ir aumentando. Entonces, ¿qué nos dice Newton? Que el esfuerzo de cizalla es proporcional a la razón de la deformación. La razón de la deformación, que es es la razón de cambio de velocidad cuando la velocidad va cambiando respecto a una dirección. En este caso, respecto al eje Y, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos a referir al eje Y como eje R o DR. Entonces, la razón de la deformación. Entonces, nos dice que el esfuerzo de cizalla está relacionado proporcionalmente con lo que es la razón de deformación, pero que en esta interviene una constante que es la constante de viscosidad, ¿no? Esta es nuestra constante de viscosidad. Nuestra viscosidad se define como la resistencia a deformarse el fluido o la resistencia al movimiento. Entonces, ¿qué nos dice? Que el esfuerzo de cizalla es igual a la razón de deformación por una constante que es la viscosidad. Vamos a hablar un poquito de lo que son los fluidos newtonianos y no newtonianos. Vamos a graficar lo que es esfuerzo de cizalla versus razón de deformación.
Ya habíamos visto anteriormente en la gráfica que se nos presentaba estas dos formas, ¿verdad? Aquí vamos a entender por qué existen estas dos formas. Alguna vez hemos escuchado que existen fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. Entonces, cuando nosotros tenemos una gráfica lineal recta, nos vamos a referir a que son fluidos newtonianos. Y cuando nos referimos a gráficas parabólicas como estas, nos referimos a fluidos no newtonianos. Estos fluidos no newtonianos se dividen en fluidos dilatantes y fluidos pseudoplásticos. Ahora vamos a decir cuál es la diferencia. En los fluidos newtonianos nuestra viscosidad es constante, una viscosidad constante. En cambio, en nuestros fluidos no newtonianos nuestra viscosidad va variando, ¿verdad? Va cambiando, sufre un cambio de viscosidad. En cambio, en esta nuestra viscosidad es siempre la misma, dependiendo al fluido al que nos referimos. Ahora, ¿cuáles son fluidos newtonianos y cuáles son fluidos no newtonianos? ¿Cuál es la diferencia? Los fluidos newtonianos son fluidos líquidos como será agua, aceite, aire. Los fluidos no newtonianos es la diferencia de que cuando un líquido o un fluido es sometido a un esfuerzo o una fuerza, se le aplica una fuerza externa, estos tienden a cambiar de estado. Por ejemplo, puede que esté en estado líquido en forma de reposo, pero si nosotros aplicamos una fuerza, la masajeamos o hacemos otro tipo de esfuerzo, esta va a tender a cambiar a un estado más sólido, tal vez más duro de lo que está. Vamos a explicar un poco más a detalle. Entonces, habíamos dicho que los fluidos newtonianos, nuestra viscosidad es constante. ¿No ve? ¿A qué nos referimos? Ahora, habíamos dicho que el hecho de que nuestra viscosidad sea constante no quiere decir que sea la misma viscosidad para todos los líquidos newtonianos. Vamos a poner un ejemplo: agua, aceite, aire. Nuestra viscosidad no es la misma porque todo depende a nuestra razón de deformación. ¿Qué vamos a ver? A mayor esfuerzo cortante, más viscoso es el líquido. Entonces ponemos mayor esfuerzo cortante o fuerza de cizalla de más viscosidad. Entonces decimos que mientras más fuerza cortante exista, más va a ser nuestra viscosidad. Como será en este caso, nuestra viscosidad va aumentando. Aire, la viscosidad del agua es más grande o más, y mayor viscosidad tenemos en el aceite. Ahora nos da que para este tipo de fluidos está relacionado con la ecuación que es el esfuerzo constante es igual a la viscosidad, una viscosidad constante, por nuestra razón de deformación. Esto llega a ser para fluidos newtonianos. ¿Cuándo se da esto? Cuando nuestra longitud o cuando se da
expresión lineal, se puede decir, o constante, cuando nuestra longitud es en mayor proporción más grande que nuestro espesor. Que decimos que cuando esta longitud es en gran proporción más grande a lo que es nuestro espesor, se da que la viscosidad es constante en diferentes tipos de líquidos de acuerdo al esfuerzo cortante que se le aplica, ¿no? Entonces pasamos a explicar lo que son los fluidos no newtonianos. Ya hemos explicado que estos fluidos se dan cuando aplicamos una fuerza, tienden a cambiar de estado. Habíamos dicho que entre estos fluidos dilatantes no newtonianos existen dos, el fluido dilatante y el fluido pseudoplástico. Vamos a hablar sobre lo que es el fluido dilatante. El fluido dilatante se representa de esta manera. ¿Qué vemos? Que en diferentes puntos la viscosidad va cambiando, siendo que en los puntos 1, 2 y 3 tenemos una viscosidad aparente. No, o sea, aparentan estos tipos de viscosidades. ¿Cuál es la diferencia con el punto 4? En el punto 4, este pertenece al fluido, este ya entra al fluido. En cambio, estos están aparentando una viscosidad. ¿Qué nos indica esto? ¿Qué nos está indicando esta gráfica? Que a mayor esfuerzo cortante, mayor resistencia al movimiento. Que mientras mayor sea nuestro esfuerzo cortante, mayor va a ser nuestra viscosidad. La viscosidad va a ir aumentando, ¿verdad? Esto es importante. Tenemos mayor esfuerzo cortante, mayor resistencia al movimiento. ¿Cuándo se dan estos? ¿En qué tipo de alimentos o algunos ejemplos en los que se dan estos tipos de fluidos dilatantes? Puede ser en el agua con almidón, agua con arena. Hemos hablado varias veces de lo que es el agua con almidón, que en un principio al mezclarlos está en reposo, está en un estado líquido, pero cuando nosotros sometemos fuerza, tiende a ser más duro, más espesos. Hay muchos experimentos, muchos videos que explican este tipo de comportamiento. Al igual que el agua con la arena, cuando nosotros hundimos el pie en agua con arena es fácil, pero cuando tratamos de sacar el pie dentro de la arena, es más difícil. Tenemos los fluidos pseudoplásticos, que es otro fluido no newtoniano, que igual lo vamos a ver expresada de esta manera en esta gráfica. De igual manera, tenemos viscosidades aparentes hasta que ésta llega a pertenecer dentro de lo que es la viscosidad aquí, ¿verdad? ¿Qué nos indica esto? Que a mayor esfuerzo constante, menor resistencia al movimiento. Que mientras más fuerza le apliquemos, la viscosidad va a ir disminuyendo. Esto es importante igual. Esta es la diferencia entre un pseudoplástico y un dilatante. ¿No ve? ¿En qué casos podemos ver estos? Se puede dar en lo que son soluciones poliméricas, o también, por ejemplo, la salsa de tomate. En la salsa de tomate, cuando nosotros la desempacamos, la vemos un poco en estado más sólido, ¿no? Pero cuando empezamos a revolverla, a utilizarla, esta se va haciendo un poco más fluida, más líquida. Soluciones poliméricas, como ser la pintura,
cuando nosotros agarramos un bote de pintura y la sacamos, se ve más espesa que cuando empezamos a moverla y a pintarla, entonces se vuelve más fluido, ¿no? Le estamos aplicando fuerza y movimiento. Entonces, a estas corresponde lo que es la ecuación, esta ecuación, donde nos dice que el esfuerzo cortante o el esfuerzo de cizalla es proporcional a lo que es la razón de deformación, pero aquí viene un cambio donde nos indica que M es el coeficiente de consistencia y N es un índice de comportamiento del flujo, ¿verdad? Este es como dato ya dado. Entonces nos dice que esta ecuación viene dada a lo que son los fluidos pseudoplásticos. Dentro de estos fluidos pseudoplásticos, vale aclarar que disoluciones de proteínas fibrosas como la gelatina, la actomiosina, suelen permanecer orientadas. Por ello, no recuperan rápidamente su viscosidad inicial. Habíamos dicho que los fluidos no nucleados por lo general van cambiando de viscosidad, recuperando así su viscosidad inicial. Algunas dentro de un mayor tiempo, un menor tiempo. Pero en los casos como ser la gelatina o la actimiosa, estas están orientadas, permanecen orientadas, por eso no recuperan rápidamente su viscosidad o al final del cabo no recuperan su viscosidad. La gelatina se queda en estado casi sólido o gel. Por otro lado, disoluciones de proteínas globulares como ser la soya, el suero lácteo, recuperan rápidamente su viscosidad inicial al detener el flujo o el movimiento. La viscosidad de las proteínas es una manifestación de diversas interacciones variables, como ser el tamaño, la forma, las interacciones, proteína disolvente, el volumen hidrodinámico, la flexibilidad molecular en el estado hidratado. Cuando se disuelve, cuando las proteínas se disuelven en agua, estas absorben el líquido y se hinchan, ¿no? El volumen de la molécula hidratada adquiere un volumen mayor. Su tamaño cambia, su estado hidrodinámico es muy superior a su volumen o tamaño original cuando no están hidratadas. Entonces decimos que la viscosidad depende mucho de estas diferentes interacciones. Ahora, la dependencia de la viscosidad en cuanto a la forma y tamaño de moléculas proteicas se da determinado por esta expresión, donde NSP es la viscosidad específica, beta es el factor de la forma de la molécula de la proteína, B sub 1 y B sub 2 son volúmenes específicos, ¿no? Volúmenes específicos, siendo estas el volumen específico del disolvente y el volumen específico de la proteína no hidratada. Entonces vamos a poner aquí del disolvente y aquí proteína no hidratada, ¿verdad? También tenemos lo que es el número de grado. Este es el número de gramos de hidrógenos fijados por gramos de proteína. Ahora nos indica que habíamos dicho que cuando estas absorben o son hidratadas, estas cambian su tamaño y su volumen es superior al tamaño original. Tiene mucho que ver en lo que nos referimos a este. Nos dice que
a mayor volumen específico de la proteína, mayor flexibilidad. Mientras más anchas estén, estas van a ser más flexibles. Pasamos a lo que es la viscosidad relativa. Hay muchas formas de expresar lo que es la viscosidad. Una de estas es la viscosidad relativa, que nos expresa de esta forma en primera instancia, y luego pasamos a lo que es esto, teniendo como densidades inicial, densidades de las disoluciones proteínicas, siendo esta la densidad de la disolución proteínica y esta la densidad del disolvente. De la misma manera tenemos tiempos de los flujos dados, tiempos de la disolución proteica y tiempos sobre el disolvente. Tenemos lo que habíamos visto anteriormente, la viscosidad específica expresada de esta manera, donde se refiere a viscosidad relativa menos 1. Nuevamente retomamos lo que es la viscosidad relativa, expresada de otra manera, donde ponemos viscosidad específica sobre la concentración de la proteína. Para finalizar tenemos lo que es la viscosidad intrínseca, expresada de esta manera, ¿no? La viscosidad intrínseca define con precisión los efectos de forma y tamaño sobre el comportamiento del flujo en las moléculas individuales, ¿no? ¿Para qué nos sirve esta viscosidad intrínseca? Para determinar cambios en la forma hidrodinámica de la proteína, también como resultantes de tratamientos por calor y pH. Todo esto se puede medir, se puede estudiar midiendo la viscosidad intrínseca.